El curso de empezar a constelar es uno de los cursos de la formación especialista en nuevas constelaciones familiares y es el único curso obligatorio en presencial. Os lo voy a describir para que tengáis un poco una idea de lo que hacemos en ese curso. En principio, es mejor hacerlo teniendo ya conocimientos sistémicos. Pero bueno, hay algunas personas que se inician con ese curso. Entonces ven todo lo que les hace falta aprender para poder empezar a constelar. Entonces, lo primero que vamos a ver, a insistir, es que las constelaciones son la herramienta de una filosofía. Y si no tengo muy claro yo la filosofía, lo que voy a producir va a ser algo que va a reflejar lo que inconscientemente vivo como filosofía y no va a ser una nueva constelación familiar. Entonces, vamos a insistir siempre en esos cursos porque veréis que es bueno repetir ese curso. Muchas personas lo hacen una y otra vez y nunca es igual. Sin embargo, esa primera parte eh, también será siempre distinta. Va a insistir en el hecho de qué es la filosofía de las nuevas constelaciones, qué es lo que yo vivo. Entonces, es una filosofía práctica, la filosofía de las fuerzas del amor. Primero, a sentir y agradecer lo que hay como es. Eso tiene que estar totalmente integrado en mi vida. Después, el respeto a la jerarquía natural, del individuo que está antes, del grupo nuevo que surge. Respetar e incluir a todos por igual, independientemente de lo que hayan hecho. Y equilibrar el dar y recibir. Necesito vivir eso intensamente y conscientemente en mi vida diaria para que mi práctica de constelaciones pueda reflejarlo. Entonces, allí sobre este tema hacemos ejercicios. Más que constelaciones, muchos ejercicios para tomar conciencia cada uno de en qué etapa del camino estamos, ¿vale? Y hay algo que siempre hay que recordar. Estar en el adulto, saber centrarse y dialogar con el guía son tres obligaciones, exigencias del constelador. Si el constelador no domina estar en el adulto, no puede constelar. Si no sabe ponerse en su centro, no debe constelar. Y si no dialoga con su guía, no debe constelar. ¿Vale? Entonces, esto va a ocupar una parte de ese curso. Y el constelador necesitará saber enseñárselo a sus clientes, a sus consultantes, porque de la práctica de esa filosofía va a depender el resultado de las constelaciones que haga, ¿vale? Entonces luego vemos, según un curso u otro, las constelaciones individuales y las constelaciones en grupo. Las individuales. En Nuevas Constelación nunca se utiliza muñecos. Se utilizan las fuerzas del campo. Quiere decir, las fuerzas del amor. La representación. ¿Qué nos dice, qué nos muestra las fuerzas del campo? Cosa que un muñeco no puede hacer.
Entonces, en la constelación individual, el constelador como su cliente vivirán los diferentes papeles. Entonces, en ese momento de la práctica, todos los presentes pueden aprender a realizar constelaciones individuales, que son las que más se necesitan, las que más hay que dignificar. Sin embargo, solo podrán practicar la constelación individual los que estén en el adulto, en su centro y hablando y dialogando con su guía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, también vamos a aprender y a entrenarnos a hacer constelaciones grupales. Os voy a mostrar diferentes modelos, si se puede decir, de constelaciones, especialmente ver lo que llamo una constelación cuántica, una constelación más habitual, con frases en silencio, eh, y lo que ha surgido desde hace unos meses, las constelaciones paralelas. Bien, haré varias demostraciones y algunos ya podrán empezar a hacer una constelación a mi lado como en supervisión, los valientes, frente a todo el mundo. Y eso permite que se desmenuce cada momento de la constelación. Y luego, pues, dividiremos el grupo en pequeños grupos y los que tengan el permiso con su guía se entrenarán para poder entrenarse bien, con seguridad para su cliente. Vamos a trabajar mucho la autoevaluación, trabajar mucho la contratransferencia, darnos cuenta cuando se inicia una contratransferencia. Para eso vamos a utilizar un artificio que es que alguien representará mi centro en todas las constelaciones de entrenamiento. Y en cuanto mi centro pierde su fuerza, debo dejar la constelación. Y solo poder hacerlo cuando mi centro está pleno, ¿vale? Entonces, esto es una manera de aprender a sentir cuándo estoy en el centro y cuándo no. ¿Eh? De modo que después podré practicar en mi realidad el ser constelador, sintiendo en mí si se está iniciando o no una contratransferencia. Y veremos qué hacer cuando percibo que he perdido el adulto, que he perdido el presente, que está interfiriendo algo de mi pasado. ¿Qué hacer? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa parte de la autoevaluación y de la autosupervisión va a ser muy importante. Yo estimo que no se trata de que estéis supervisados por otra persona, sino que cada uno es su propio maestro, en el sentido de que cada uno percibe y va en una dirección específica. No necesitáis la supervisión de otra persona, sino sí sus preguntas. ¿Y esto por qué? ¿O esto lo has preguntado? ¿Eso tu guía te lo ha dicho? Y entonces, eso es lo que vamos a ver en ese curso. Y vosotros mismos vais a tener herramientas para eso, hacer vuestra propia autosupervisión.
Y eso es fundamental. Prepararse para antes de dar una constelación, para después de dar una constelación y el durante. El después, mirar, es algo que ya conocéis. ¿Cómo hacer esta autoevaluación? Si he respetado las fuerzas del amor, si he estado en el adulto y respetando el guía, después de la constelación voy a sentir una paz, una armonía, una alegría muy profunda. Estaré realmente viviendo unas horas de metaemoción. Pero si estoy cansada, enfadada, angustiada, eso es la señal que me da el campo de que algo no va, algo no ha ido bien. ¿Eh? Bien. Em, También vamos a ver cómo atendemos al grupo. Gracias al grupo y a las incongruencias del grupo, en general, el campo me va a hablar. Voy a aprender cosas nuevas a través de los individuos, digamos, más difíciles o de las incongruencias que puedan aparecer en ese grupo. Y voy a necesitar de mucho respeto a todo lo que esté ocurriendo en el grupo y mucho adulto, ¿de acuerdo? Y así prepararnos para ponernos realmente al servicio de las fuerzas del amor, al servicio del destino de cada cliente y al servicio de nuestro propio holograma. Cada constelación realizada para el bien del cliente es un regalo para mi propio sistema familiar. Y por el contrario, si hago daño a mi cliente y a su sistema familiar, por la ley del dar y recibir, voy a producir un daño en mí y en mi sistema familiar. Entonces, os invito a ese curso que como es obligatorio en esa formación, en nuestra formación, pues lo voy a ir dando en varios lugares, en varios países, una y otra vez, para que disfrutéis de ser consteladores. Hasta pronto.